Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a todos nuevamente. Hoy día estoy con el doctor Eduardo Otero. ¿Cómo estás? Bien, Carlos, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por aceptar y por esta entretenida conversación que seguro vamos a tener. Hoy te quería preguntar primero, aprovechando que justamente tienes una bici que se nota desde acá que está bien buena, parece media rutera, por el deporte. ¿Cuál es la motivación y la disciplina que te lleva a hacer deporte? Mira, atrás está justo la bicicleta. Salí ayer a andar en bici acá en Chillán. Yo vivo acá en el sur de Chile. Y la motivación es más que nada por un tema que yo lo veo a largo y corto plazo. A largo plazo es como un cheque a fecha. Uno es como si trabajara por el Eduardo o el Carlos en tu caso de los 60, 70, 80 años. Entonces, mi idea es, aparte de poder llegar a una vejez con alguna pensión más digna o suficiente, que es la parte financiera que vamos a conversar, también es importante para mí llegar en buena salud física y mental. Y para mí, la parte deportiva me aporta esa parte física y también la parte mental. Y el corto plazo lo veo así. Yo me subo a la bicicleta o salgo a correr, o me meto al gimnasio un rato a hacer pesa y me cambia al tiro la energía. Me Ujú, siento mucho mejor, más alegre, ando más motivado y es una cosa que necesito todos los días. El shot así como de dopamina que todos los días me aporta a mi vida. Así que a mí el deporte es vital y me gustaría que todos pensaran así de esa misma manera o entendieran la importancia que tiene el deporte como un generador de salud a futuro y al presente. ujú. Claro, es realmente, es literalmente invertir en ti mismo. Y uno no lo ve, o sea, uno lo ve en el corto plazo porque en el momento estás liberando esas energías positivas, esas feromonas, no feromonas, pero en el fondo la dopamina es la palabra que estaba buscando, y te sientes de inmediato mejor, así para botar el día, para botar el estrés del trabajo, de cualquier cosa, de la discusión, del compadre que te miró feo en el metro, cualquier tipo de cosas lo botáis. Y después, además, tienes los beneficios a largo plazo de, bueno, ya lo dijiste que en el fondo cuando haces pesas estás trabajando la musculación, las articulaciones y después el cardio, que es por ejemplo salir a andar en bici o salir a correr o a caminar si es que no te da para salir a correr, que te aumenta la capacidad pulmonar, el famoso VO2 max, todas esas cositas que también te van a ayudar a tener una mejor vejez, porque aparte de llegar a los 80 90 años, que es lo más probable que suceda, tienes que llegar bien, o sea, llegar arrastrándose no es la idea. Exactamente, hay que pensar siempre en el futuro, pues, y pensar en eso y trabajarlo desde ahora, pues. Y como dices tú, al fin y al cabo es un tema que uno en el largo plazo ve algunos de estos beneficios. Algunos son muy cortos, como esta sensación de bienestar que uno siente ahora, pero en el largo plazo, como prácticamente yo creo todo en la vida, requiere un esfuerzo y ese esfuerzo se recompensa con el tiempo. Ujú, Y el deporte para mí es súper importante y la actividad física en sí, porque tú puedes realizar actividad física netamente con cosas más básicas, o sea, adultos mayores, generando caminatas, ponte tú, que también ayudan a la parte cognitiva, o quizás hacer ejercicios pequeños en la casa, como sentarse y pararse de la silla, que impactan de manera súper importante en la calidad de vida y la funcionalidad de las personas. Entonces, ujú. para mí eso es una de las cosas importantes. Claro, tipo de ejercicios más funcionales, de movimientos que haces después en el día a día para levantar algo del suelo, no sé, cualquier tipo de cosa, levantar a tus hijos, a tus nietos, ese tipo de cosas. Hay un video bien bonito sobre eso donde representan a un adulto mayor haciendo levantamiento de algunas cosas, de pesa en un gimnasio y después extrapolándolo eso a llevar, no sé, pues, la mercadería al supermercado, levantando un nieto, que son al final cosas cotidianas que al fin y al cabo uno lo ve en los adultos mayores que las van perdiendo de manera muy abrupta muchas veces
producto de que tampoco hay esta conciencia ni esta educación, como conversábamos hace un rato atrás, en cuanto a temas súper anclas e importantes para uno, que es la parte del movimiento en sí. Sí. ¿Y ese gusto por el deporte fue desde siempre o hubo en algún momento un gatillante que te hizo cambiar? Mira, siempre uno cuando es más chico siempre hace como algo de deporte, pero nunca fue como algo tan intenso como lo empezó a hacer hace, yo creo, unos 7 años atrás o 10 años atrás, cuando salí de la universidad, como que uno ya tiene más tiempo. Y bueno, cuando era más cabrón tampoco era tan metido en la parte del gimnasio, sino que me gustaba más salir y carretear como cualquiera de 20 a 30 años. Y después un poco con la madurez de los años y con lo que fui aprendiendo y estudiando también, me di cuenta de que era algo que necesitaba y al final y al cabo pasó de algo que yo necesitaba a algo que yo necesito hacerlo ahora. Ahora me pide el cuerpo hacer ejercicio, me siento bien y fue a poco convirtiéndose en un hábito, Ujú. como los hábitos atómicos, como este libro, como de que a poquitito Sí. se fue generando este porcentaje y hasta que el día de hoy es algo que ya está dentro de mi rutina diaria. Ujú. Claro, no podría estar sin hacer deporte. No, me vuelvo loco. No, ahora las últimas vacaciones buscaba alguna ventanita, salía a correr por la costanera, pregunté por un gimnasio por ahí cerca para poder hacer un poco de ejercicio, porque me siento mejor así, me siento una mejor versión de mí mismo. Ujú. Buenísima, buenísima. Oye, hablemos un poco de tu historia. ¿Siempre pensaste estudiar medicina? Mira, desde cuando yo estaba en la enseñanza media, me nació el bichito por la parte de la medicina. Con un grupo de amigos, en sí comentábamos esta idea de ser médico y nos juramentamos en ser médico. Y de ese grupo, casi un 80% es médico actualmente. Ya, o sea, un grupo de amigos del colegio, en el fondo. Del Nosotros colegio, vamos a ser sí. médicos. Sí, desde el liceo teníamos como esa idea, como nos gustaba la parte social de la medicina, que todavía no nos gusta. Y en esa búsqueda, me recuerdo que un día dijimos, ya, vamos a ser médicos y de ahí partió todo el cuento. Y, y la verdad es que estoy súper agradecido de haber elegido esta profesión. O sea, me siento pleno en el ejercicio de la medicina. Fui médico general un tiempo, trabajé como médico general en un pueblito que se llama Quirihue, que aquí cerca de la costa, más o menos de Chillán, cerca de Copquecura. Y esa era una zona bien rural, un porcentaje alto de ruralidad, y me sentí un médico de verdad. Era muy bonito porque tú eras un médico aparte de la parte de la medicina propia, también hay una parte que tiene que ver mucho con la parte social, el ir a las casas a Mm, visitar enfermos, conocer la historia de las personas y aprender también de los pacientes, porque uno aprende mucho de la historia del resto de las personas, hacer equipos de trabajo, y después ya pasé a la traumatología. Pero en sí me gusta lo que hago, lo encuentro mm. una bonita carrera. Claro. ¿Y sabías cuando entraste o cuando hicieron este como pacto, promesa, sabían en lo que se estaban metiendo? Que No, era no un teníamos largo idea. camino como de 10 12 años estudiando. No teníamos idea que era tan así, tan largo. Y que es un continuo, bueno, me imagino que en altas profesiones también es así, es un continuo estudio, pues, o sea, Ujú, es difícil no volver a reestudiar o retomar ciertas cosas o que salgan nuevas cosas con evidencia científica que te demuestran ujú. cosas distintas que hay que aprenderlas. Entonces, es un tema que continuamente uno va estudiando, pero al final ya lo tomas como un hábito y termina haciéndolo parte de ti, po. Pero no teníamos idea qué significaba, po. Y los primeros años no, por lo menos en lo personal a mí los primeros 2 años me costaron harto en la U. Me imagino. Claro, porque quizás valdría la pena como resumir cuáles son los pasos que tuviste que hacer para llegar a ser traumatólogo. O sea, desde la parte de la enseñanza media, ¿te dices tú en adelante? O sea, obviamente ya, como que saliste de la media, diste la PSU, te tiene que haber ido ultra Claro, bien para entrar a medicina y de ahí son tantos años estudiando, de ahí tienes que ser médico general, como ya dijiste, y después tienes que postular y hacer otros 3 o 4 años de especialidad, o es algo así en tu claro. caso.
Sí, pues, terminas el cuarto medio, bueno, los cortes siempre son súper altos en medicina, pues. O sea la universidad que sea, los cortes son los más altos de entrada. Ujú, De ahí, esos son 7 años de lo que es el pregrado, que es la carrera en sí de medicina, que te faculta, te da un título de pedagogía en ciencias médicas, que eso es como el quinto año, y después viene la parte ya de la licenciatura como médico cirujano. Que sí, no es que operes cualquier cosa, sino que, no sé, pues, un médico cirujano está facultado para sacar una uña encarnada, por ejemplo, algunos lunares, algunas cosas así. Pueden ellos estar facultados para hacer ese tipo de cirugía, ¿no? Cosas como más chiquititas. Y después de eso ya viene otra etapa donde tú tienes que también postular y también este cuento viene con puntaje para poder ser alguna especialidad. Y hay especialidades que son más cotizadas, otras que están como a un nivel más intermedio y otras que no son tampoco tan cotizadas y ahí tú vas cortando puntaje. Y hay diferentes maneras de entrar. Hay una manera que antes era becas como directa, que ya actualmente no hay muchas, y casi todas van ahora por concurso. Entonces, por ahí es donde uno tiene que ir. Y yo cuando egresé, no tenía la intención de hacer de manera inmediata la especialidad, porque quería ser médico como general. Tenía las ganas de eso, y igual tenía igual ganas de ganar lucas y tener plata, porque me había financiado entre becas y poca plata que tenía, entonces necesitaba como un poquito de respiro. Y esta modalidad del general de zona permitía tener un sueldo bueno y además hacer un poco más de experiencia como médico. Entonces para mí era súper bueno. Y ahí estuve 5 años como médico general hasta que hice el puntaje que yo creía que me permitía para entrar a la Chile. Y entrar a la Chile a traumatología porque era una de las universidades que tenía harto prestigio a nivel nacional en el tema de la traumatología. ujú. Y ahí ¿Y fueron 3 años. tenías claro la especialidad? O sea, ¿ya sabías que era traumatología lo Sí, tuyo? partí como en el pregrado, me gustaba cirugía, me gustó igual medicina interna, me gustaba la parte de infectología y cardiología en su momento. Y cuando pasé por traumatología, uno de los profes que tuve ahí me convenció de la parte traumatológica. Y lo que me gustó en sí de la traumatología es que lo veía como algo bien eficiente en cuanto a trabajo. Entonces, ¿a qué me refiero esto? La medicina interna, con todo el cariño que yo le tengo, que es la medicina como general para adultos, la medicina del adulto en sí. Los internistas ven a la gente cuando se enferma una neumonía, por ejemplo, el tema de hipertensión, cosas así. Veía que el impacto era muy a largo plazo. Entonces tú tenías un paciente que a veces no tenía como que no te hacía mucho caso, a veces sí, y era mucho el letargo el tiempo que se demoraba en la mejoría de ese paciente. Entonces Ujú. veía que con la traumatología un paciente se fracturaba, tú lo operabas y en 3 meses, 6 meses, un año, ese paciente ya estaba de alta. Entonces esa como un poquito más de inmediatez en los resultados me empezó a agradar un poco más del tema de quirúrgico y aparte que la cirugía en sí me gustaba pabellón y me gustaba un poco la parte deportiva, entonces como que se unía como todo esto. En ese tiempo, cuando yo recién egresé, no existía medicina deportiva. Mm. Probablemente quizá hubiese sido una opción más dentro de mi abanico de posibilidades, pero no estaba. Entonces esto como que lograba unificar diferentes áreas que me gustaban. Ya, perfecto. ¿Y eso, cómo ha sido tu evolución? Porque ya, fuiste médico general 5 años, ahí Siete años. c- cerca de donde estás ahora, en el fondo, y ahí hiciste la especialidad en la Universidad de Chile, y luego hoy día, ¿qué es lo que haces? Actualmente yo estoy en el hospital de Chillán, en el hospital base de acá de Chillán, y estoy en el equipo que se dedica a tobillo-pie. Y en la parte privada tenemos con un grupo de colegas un centro médico y traumatológico que se llama Trauma Ñuble, en la parte en que ahí tenemos ya el otro lado, tengo los dos lados. Y además de eso, dentro de estos años hice un diplomado de medicina deportiva y donde también logro hacer el match con lo que me gusta de la parte de deporte. Buenísimo. Y eso, más o menos, no sé, es como 50 y 50 tu dedicación en cada lado. No, prácticamente un 80 o 90% es la parte pública y la parte privada es más chiquitito. Me gusta mucho la pega en el hospital, me entretiene. Igual ahí un tiempo que estuve dedicado a cargos más de gestión, fui jefe de servicio un tiempo,
Después salí de ahí, estuve como subjefe y actualmente como que estoy tratando de como orientar hacia proyectos nuevos dentro del área de nosotros. Ujú, Entonces, y aparte de la atención clásica de un médico, o sea, atención a pacientes hospitalizados, pacientes de policlínico, que es como la consulta, y operar, como la pega como más cotidiana. ujú. Oye, una pregunta que quizás no tengas la respuesta, pero ¿hay algún, algún insight o algo que nos puedas decir de lo que está pasando en la clínica Las Condes ahora? No, no he tenido, mira, Has seguido hace, la noticia? actualmente sé que lo que vi es que la iban a comprar. Eso es lo que yo que sabía pero más atrás, lo que leí hace un tiempo atrás es que había también un tema de lucas complejas metidas, así que, pero más allá no. Lo único que sé es que había mucho descontento de colegas que trabajan ahí con la clínica. Ujú. Entonces hay un Un cuento éxodo, medio turbio. un éxodo importante de profesionales. Bueno, y se notaba como que las ISAPRES también iban cortando las coberturas con ellos. Hay un tema ahí también inmobiliario. Al final es como una Sí, mala gestión y ahora acaba de concretarse una compra por mucho menos de lo que lo había comprado el grupo controlador anterior y está asumiendo un nuevo, como un nuevo director, un nuevo gerente general para la clínica. Así que es una historia empresarial interesante al menos. Ojalá tire para arriba porque al final tiene muchos metros cuadrados, o sea, una tremenda clínica ahí y van a tener, aparte van a tener metro a la puerta en un par de años con la línea 7 que llega ahí justo a Tabancura. sí, en un momento yo escuché, no sé si fue un rumor más que nada porque no se concretó que la Pontificia Católica pensaba también meterse ahí. Hubiese sido bastante bueno. La Católica tiene Ujú, un buen equipo y tiene una manera de trabajar que es bien conocida a nivel nacional, entonces, de calidad, por sobre todo. Entonces, hubiese sido quizás bueno cambiarle la impronta un poco a la clínica. O sea, como dices tú, es un lugar por infraestructura fenomenal. Entonces, pero ahí se da muchas veces en estos casos que tú dices, ¿qué pasa acá? Porque un lugar es tan bueno, con tanta buena infraestructura, que apunta a que debería ser un muy buen negocio, termina ujú. siendo algo turbio. Sí, sí, algo pasó ahí extraño. Bueno, quizás más adelante se sepa más. Hoy te quería preguntar ya a lo que nos convoca, el nombre del podcast, no, por las finanzas. O sea, yo me acuerdo que hace un par de años tú llegaste, te incorporaste a la comunidad que tenemos en Telegram y empezaste a preguntar, como que me da la impresión que estabas ahí recién partiendo el camino, recién como ordenándote. De hecho, tuvimos una conversación ahí uno a uno para ordenar tu plan, tus objetivos. ¿Qué, qué diferencias hay entre ese Eduardo, qué es lo que estabas viendo en ese tiempo y cómo lo ves hoy día? Hay una diferencia de la tierra al cielo con ese Eduardo hace como 3 años atrás, más o menos, que, que resultó justo de una crisis en sí, en la cual tuve un accidente en que me rompí el tendón de Aquiles, por una sobrecarga también deportiva en sí, que fue un tema también que yo no lo manejé de manera adecuada, que también me enseñó a adecuar las cargas de trabajo. Y en ese momento vi que parte importante de mi sueldo se iba abajo, porque no podía trabajar y iba a estar parado unos meses. Entonces, yo nunca he sido un tipo que sea muy gastador, pero no era ordenado. Ujú, Entonces, no soy de grandes lujos, pero no era ordenado. Entonces, en ese momento, los primeros días, dije, chuta, ¿cómo lo hago acá? Y me puse, los primeros días como que fueron así como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y después empecé a pensar, ya, pero ¿qué se puede hacer acá? Primero, planifiquemos, o sea, veamos qué es dónde estamos gastando, porque no tenía eso, no lo tenía ni visto, o sea, dónde están mis ingresos, dónde están mis egresos, y partí por eso. Y buscando información, di con tu blog, con el blog de Independencia Financiera. Y ahí empecé como a estudiar y a leer y empecé a ver este tema como estaba, que estuve metido en la casa como 3 meses,
aproveché a cortar cuestiones que no usaba, no sé, aplicaciones que no necesitaba, servicios que quizá estaba mal utilizando, bajando el teléfono, bajando acá, bajando allá. Y ahí es poco me fue adecuando y me fui planificando. Y con el paso del tiempo empecé a ver el tema de la inversión. Y ahí me metí ya más en el cuento de hacer cursos, de formación, hasta que ahora ya este Eduardo, que no sabía nada hace 3 años atrás, no sabía qué le ingresaba o qué le egresaba, ahora ya tiene un presupuesto anual, que lo va revisando de manera mensual, que va cierta parte de su dinero, apenas se le paga, la va invirtiendo, lo va ahorrando para algún objetivo y con un plan en sí, po, con un objetivo a fin de cuentas. Súper. ¿Y cómo? Ya, entonces, como que lo primero, obviamente, fue ordenarse. Y en ese orden, ¿qué te encontraste? Había un... ¿Estabas en el fondo estabas ahorrando como sin tener un orden igual? ¿O tuviste Sí. que cortar cosas porque estabas sobregastando? No tenía como sobregastos muy considerables, pero sí era plata que estaba muchas veces estancada sin hacer nada. Entonces, ahí donde empecé a mirar Ujú. este cuento y dije, chuta. Y tú miras la foto y claro, miras la foto desde eso a los 39 40 años y yo decía, pero ¿cómo perdí tanto tiempo? Fue lo primero que dije. ¿Cómo Ya. perdí tanto O sea, el tiempo? típico como ahorrador, como por naturaleza, por así decirlo, que en el fondo, porque naturalmente gastabas menos de lo que ganabas, pero lo dejabas ahí durmiendo en la cuenta corriente o digamos, bajo el colchón que al final es tenerlo en tu cuenta corriente. Claro. Sí, pues en ese tiempo, imagínate, los depósitos dan plata. Po. Y tampoco lo tenía como en mente, o sea, no tenía esa noción del tema de la depreciación del dinero, o la Ujú, inflación, por un tema también, como te digo, que pasa en gran parte en cosas tan importantes como en la parte de salud física, también en la parte de la salud financiera. Uno, no adolecemos de una educación financiera básica. ujú. Ya, entonces ya como que hiciste ese primer paso, como que ya. Reconozco, hago el diagnóstico, sé que estoy ahorrando y tengo tenía ahí, me imagino, una bolsa, una bolsita con plata que tenías bajo el colchón. Esa me imagino que lo pusiste a invertir, a generar algo y después ya tenías como un flujo, tenías los nuevos flujos de ahorro también los ibas incorporando a estas nuevas inversiones. Yo partí ahí haciendo el fondo de emergencia, que en sí lo fui generando mientras también una parte la iba ahorrando y la otra la iba invirtiendo, porque como tengo esta pega que es como más segura, por decirlo de algún modo, me demoraba mucho tiempo quizás en hacer ese fondo de emergencia y no quería tampoco perder tanto tiempo en invertir. Ujú. Entonces hice esa como mixtura entre ahorro, inversión y fondo de emergencia, que ahora, como el otro día te escuchaba, ahora ya es como un fondo también de emergencia slash oportunidad. Claro, porque va, bueno, entre medio o desde antes en realidad tenías el emprendimiento, me imagino que ya le diste con estas como nuevas herramientas de los cursos que hiciste, le pudiste dar también como más profesionalismo, por así decirlo, o pudiste descubrir otras maneras de mejorar el negocio también. Y se te abre aprender como un poco el tema de inversión y sobre todo la parte que a mí me gusta, que es como más la parte de análisis fundamental, te abre mucho el ojo a realmente cómo trasladarlo hacia tu mismo emprendimiento o ver Ujú, quizás qué cosas están pasando. Yo siempre pido los flujos para poder ver en qué está pasando o en qué no estamos pasando, por qué. Entonces ir apretando un poco el cinturón. Al fin y al cabo, trasladar la economía doméstica a una empresa. Sí, al fin y al ujú, cabo es lo mismo, solamente que cambian a veces las magnitudes o en sí los objetivos, pero es lo básico. ujú. Buenísimo. Y en esa búsqueda de dónde invierto, dónde meto mi plata, ¿qué es lo que encontraste que te ha acomodado más a ti? O preguntado de algo de manera más explícita,
dónde están tus inversiones? Y pues mira, partí al inicio con ETF, viendo el tema de ETF a nivel internacional. Los clásicos que el BO, el QQQ, y con el tiempo no me cerraba mucho en sí el tipo de inversión. No me lograba como convencer y partí haciendo un curso de los chicos de realizados de inversión por dividendo y me pareció que era quizás lo que me gustaba, pero que sentí que me quedaba corto con un poco del conocimiento, como que era como tirar unos datos a una planilla y la planilla como que te decía sí o no, y a mí me faltaba como la parte teórica y en sí decir, pero ¿por qué sí o por qué no? Ujú, Y ahí, entre medio, me metí al curso de Tomás Casanegra que tenía aquí en Patrimor, que era mucho más complejo, y después apareció el de Víctor con Álvaro, que ese curso es un lujo, y de ahí ya se me abrió mucho más el panorama y ahora mi grueso de inversión, por lo menos en renta variable, está metido en la parte de dividendos, a nivel nacional y a nivel internacional, de las dos ujú. partes. Buenísimo. Y entonces, como que partiste por los ETF, te diste cuenta rápidamente que no era para ti, como que era demasiado abstracto, demasiado, no sé, estoy comprando una canasta y de huevos que son muy buenos, pero también hay otros como que están medio podridos. Y me voy a ir quiero elegir, poder elegir mis propias acciones dividenderas. Sí, mira, lo que la volatilidad en sí no me preocupa. O sea, no hay un problema que me diga, oh, baja un 20%, ¿qué hacemos? ¿Vendemos? No. Pero sí, el tema de los flujos era lo que me llamaba la atención de la parte de los dividendos. Entonces, lo que no me cuadraba en sí de la teoría, porque tuve el 4%, de que llegáis a los 65 y empezáis a vender de a poco, era qué pasaba si esta cuestión bajaba ese 30 y justo lo necesitaba y empezaba a quedar corto y Ujú, empezaba a preocuparme y ya con esos 65 70 años quizás si no tenía la vitalidad mental o me había pasado alguna cosa que no me permitiese estar mentalmente, ¿cómo lo hacía? Y ahí fue donde dije, chuta, quizá esta estrategia es un poco más activa en este momento, pero después puede ser un poco más desatendida con el paso del tiempo. Entonces, cuando tú diversificas con harta empresa dividendera por flujo, me parece que se acomoda mucho más al futuro que yo espero. súper. Aproximadamente cuántas empresas tienes en tu portafolio? Más o menos de estar entre 25 y 30 empresas. Entre 30 y 35. 25 y 35. Ah, ya. Ya, o sea, un buen número. Y las monitoreas todas Pero de manera anualmente, constante, no, frecuente. anualmente no. Tengo el planilleo que hago como a 10 años y ese planilleo termina el año y ahí le vacío la información. Pero no me caliento mucho en dar viendo la información trimestral. La escucho, le echo una mirada, pero no me va a hacer cambiar de opinión si un trimestre pasa algo, ¿no? Ujú, Y por eso trato de como que sean empresas quizás un poco, algunas más defensivas, otras un poquito más, quizás con un poquito más de problemas, como son las AFP. claro. Algunas más cíclicas y otras que son más apuestas, quizás apuestas Claro, más locas que si se dan bacán y si no, vas ahí a perder un poquito. Oye, ¿y has calculado cuánto, o sea, los dividendos, cuánto te cubren, entre comillas, de tu gasto? Como cuán lejos estás de cumplir ese primer como gran escalón mis gastos no, yo fijos están cubiertos por los dividendos. los tengo ahí metidos en una aplicación que te simula y van como en el 5%. 5%. Sí, Ya, o sea, te queda todavía no, me queda, un largo camino. me queda, yo creo, espero unos 10 15 años más o menos Ujú. que eso se demore. Perfecto. Y por ahora Y entonces los dividendos los reinviertes todo se reinvierte. y vas comprando de estas mismas empresas. O sea, cuando haces una recompra, una reinversión o aporte de capital derechamente,
aportas en las mismas 25 35 empresas o vas buscando cada vez una nueva oportunidad, una nueva empresa? Siempre estoy buscando algo nuevo. Pero igual actualmente hago como aportes a estas mismas, pero siempre estoy como aumentando el radar que tengo. Tengo Mm, un Excel, un Google Sheet, donde tengo mi radar. Entonces, esta última semana estaba mirando Mondelez y Hershey, que son dos empresas que son dividenderas y que han tenido un poquito de caída producto de este tema de mm, que el cacao ha aumentado mucho. Entonces están un poquito golpeadas y le está mirando los fundamentales y se ven interesantes, pero el precio que tienen actualmente no satisfacen mi gusto, pero las dejo ahí, po. Entonces, si es que claro, y claro. Como le dice el entiendo. profesor, pueden ser empresas excelentes, pero si están muy caras, no está para comprar. No, o sea, al final lo único lo único que uno puede hacer es el precio de compra. Es lo único que te marca la diferencia. Por lo menos para la estrategia por dividendo o las tipo value, ahí el Ujú. precio es el que te manda. Claro, claro, tienes que asegurar para mejorar el margen de la seguridad, tener tener una buena entrada, en el fondo tener un buen precio. Sí, hay algunas que he entrado con un precio un poco más cercano, quizás no al corte que elijo, pero es porque quiero poner un pie en la empresa y como que hago una pequeña compra y como que eso digo, ya está, estoy dentro, entonces esta va a requerir que la vea y que esté encima. Ujú. Como obligando, como quien paga el año del gimnasio para Exacto, obligarse a ir. exactamente. Está bueno, está bueno Buena eso. analogía, buena ¿Y analogía. te ha tocado también vender de repente posiciones de empresas que ya tenías tu tesis de inversión y en realidad no cambió algo Con algunos crítico y fue como, no, chao, la dejo. con ETFs he tratado de desescalar algunos ETF. Ponte tú el BO, lo fui a poco bajando, lo tengo un porcentaje súper bajo. Y en empresas específicas, la que vendí en un momento fue porque fue una mala decisión mía, fue Maciza, que la compré por un tema de que no la analicé como correspondía, y ahí uno aprende igual. Y escuché a Tomás Casanera que la encontraba que era buena y todo el cuento, y yo venía recién empezando, y dije, bueno, si la encuentra buena, ¿por qué no? Se lo dice Tomás, Debe tener ¿por qué razón. no? Claro, de tener razón. Y no, la empresa tuvo, claro, su momento en que subió porque iba a vender unos activos que eran unos bosques que tenía en Argentina, los vendió, pasó los dividendos y de ahí ya se fue pegando, bajada, bajada, tras bajada. Y hubo un momento en que dije, ya, este costo de oportunidad ya se perdió, así que cortemos, la quiero sacar de la lista, así que la vendí en pérdida. Claro, claro, eso pasa porque de repente tú, no sé, escuchas a un, no sé, influencer o un inversionista ya como más profesional, como puede ser Casanegra, hablar de una acción y son posiciones que tienen hace, no sé, 10 20 años. O sea, a todos les gusta decir hoy los dividendos que va a recibir Warren Buffett de Coca-Cola, pero claro, es una posición que tiene desde hace 40 años. Eh, Entonces lo compró a otros precios que los que están hoy en día, claramente. claro, y con otra visión, y uno no sabe qué pasó por la mente de él. O sea, tú puedes ir por una visión value, por una visión dividendera o especulativa derechamente y no va con lo que tú necesitas, pues. Pero yo creo que esos condoros que uno se pega son súper buenos porque te prueban pues, de qué hiciste mal la pega. O sea, lo importante es darte Ujú. cuenta y decir ya, que aquí qué yo hice mal. ¿Fue una tesis mal hecha? ¿O fue que seguí quizás a alguien que no entendía yo bien lo que estaba buscando? Ujú. Sí, sí, yo encuentro súper bueno y aunque suene un poco contradictorio, súper bueno equivocarse al principio, Sí, porque justamente es donde como estás operando con mucho menos dinero, entonces el costo del error es mucho más bajo y después te sirve ese aprendizaje, porque te llevas ese nuevo conocimiento para la siguiente iteración. O sea, vas mejorando con cada vez y es mejor hacerlo al principio, cuando justamente manejas poco monto, poca platita, como que aunque sea que pierdes el 50% igual van a ser pocas lucas.
Entonces Sí, no te duele tanto. todos esos errores siempre son conocimientos y te sirven para forjar un mejor inversionista, darte cuenta de dónde Ujú. están los errores sobre todo. Sí, sí, totalmente. Oye, con respecto a tus objetivos, ¿cómo lo estás viendo? Ya creo que los pasaste un poquito, y como 10 a 15 años, tener mis gastos fijos cubiertos, ¿lo tienes más o menos mapeado, así como tan explícitamente? Sí, lo tengo medio mapeado, ahí metido en la planilla y como monitorizado en cierta manera. Y mi objetivo en sí no es la IF completa, porque me gusta mucho lo que hago. Entonces, la pega que hago como traumatólogo, como médico, me entretiene, es parte de mi ADN el ser médico. Pero sí me gustaría, y es lo que conversamos así tras bambalinas de esto, es bajar un poco, desacelerar un poco el tema de las horas de trabajo semanales, Ujú, porque me quedo a veces como corto en el día con otras cosas que me gustan hacer. El tema familiar, el tema deportivo, los amigos, otras cosas que aparte del deporte que a uno le gustan hacer o que le gustaría aprender. Entonces, quiero y pretendo a poquito ir bajando un poco ese horario y poder disfrutar más de otras cosas de la vida. ujú. Claro, es un interesante. Es interesante plantearse un objetivo de esa manera, como no tan, oye, quiero ganar tantas lucas o quiero tener tanto monto en patrimonio, sino que, oye, quiero, no sé, hoy día trabajo, no sé, quizás tú trabajas 50 horas a la semana. Y ya, no, yo quiero trabajar máximo, no sé, 30 horas a la semana, porque el resto del tiempo quiero poder quiero, no sé, quiero ir al gimnasio a las 10 de la mañana, que es como cuando no hay nadie en el gimnasio, quiero ir en ese horario. ¿Y qué pasos tengo que hacer? ¿Qué tipo de trabajo tengo que tener para que yo pueda ir al gimnasio por 2 horas de 10 a 12 todos los días, por ejemplo? Yo creo que se alinea súper bien con la vida de un médico traumatólogo, que en el fondo tú puedes decir, ah, ya, no me pueden tomar horas en estos bloques. Algo así. De hecho, justamente, pucha, yo hace un par dentro de todas estas cuestiones que hice como de curso y cosas, también me metía a uno que era como de diagnóstico como personal de horario y cuestiones así, y como planificar tus objetivos como por funciones a nivel anual. Anual, no sé, ponte tú por roles. Mi rol como de pareja, mi rol de papá, mi rol de médico, mi rol de emprendedor, mi rol de deportista. Y dentro de esos roles que lo terminé en diciembre de ver que lo quería para este año, me planteé el bajar un porcentaje de un 5% del horario laboral. Entonces hice lo que tú mismo señalabas, pues, pucha, Buenísimo. empecé a ver, dije, chuta, este horario que estoy dando acá, al final no se me está llenando, es un horario que igual lo tengo medio muerto, ¿qué tanto me impacta la parte económica? Ya, es un impacto que puedo aguantármelo. ¿Y qué va a significar eso para lo que yo quiero? Hacer un par de horitas más libres para poder hacer lo que quiero, para descansar, o etcétera. Y lo planifiqué y le avisé pues, a la SEC, le dije, "Uy, a partir de febrero bajamos un poquito la horita de los días viernes, y sí, pues se puede. Súper. Sí, porque Pero si tú no además, lo como... planificáis, Ujú. no, Claro, o es sea, complicado. tiene que ser deliberado, Exacto. porque si no, se te van a llenar los horarios. Como que si tú dices, ah, no, yo trabajo de 8 a 6 todos los días. Y vaya a estar ahí, y quizás nadie llega a las 8 o lo que pasa Claro. mucho, he escuchado mucho en el área de medicina o de cualquier, en ese mundo que en el fondo la gente no va a las horas, como que No, toman la es alta tasa. reserva y no llegan nomás, y te dejan Alta tasa plantado. eso, exacto. Alta tasa de que no se presenta, el NSP, que le llaman en las Ujú, consultas, el no se presentó. Y claro, entonces es horario que tienes muerto, perdido, y que al fin y al cabo te cuarta posibilidades, porque si es un horario que está intermedio, o te dejan botado y nadie avisó, no podías hacer nada. O sea, ujú, pero yo lo pensaba así, decía, no puedo pensar que aquí en 10 o 15 años más voy a bajar el horario de rompe y raja, por decirlo de algún modo. Tengo que hacerlo de a poco, ir de a poco y ir de a poco probando esta como de a poquito acercamiento hacia la IF parcial.
Ujú. Claro, y llenando en el fondo de cosas valiosas para ti en esos otros horarios. Porque yo me imagino así, ya, no voy a trabajar los viernes y ya, ¿y qué voy a hacer esos viernes? O sea, voy a estar echado en la casa, como que no, para eso me voy a trabajar. O sea, en tu caso, que te encanta obviamente lo que haces, estar con los pacientes y todo, toda esa parte, pero entonces tienes Sí, como que llenarlo con algo que te agregue valor, entre comillas, algo interesante de deporte o vida familiar, cualquier tipo de cosas que en el fondo te llenen. sí, sí, es importante eso. O sea, uno lo ve que me hiciste pensar otro tema que tiene que ver con el tema del uso del tiempo y cuando uno se adhiere mucho quizás al trabajo, independiente que yo diga que me gusta y todo el cuento. Yo lo veo mucho, eh, que pasa con colegas o en el área médica, es que se jubilan y no tienen que hacer nada más que hacer. Ujú, O se jubilan del hospital y terminan haciendo esas mismas horas que estaban en el hospital después la consulta privada. Entonces, es ahí donde a mí me hace ruido un poco esta necesidad de poder buscar otras cosas que me llenen también dentro de mi espacio vital. Porque la jubilación que todos aspiramos, en un momento, ¿qué haces con ese tiempo libre? ujú, Imagínate, no sé, po, está ahí IF a los 40, 50, 60 años. Escuchaba el otro día un podcast que tenían con Álvaro. No tenía amigos que todos sean IF para juntarte a jugar tenis a las 10 de la mañana o tomarte un café a las 11 y ujú. estar 3 horas conversando. Entonces, igual es importante también llenar esos espacios con cosas que a ti te gusten y poder en sí funcionar el día a día. Sí, sí. Amigos míos que dicen, oye, pero ¿qué voy a hacer? Jubilado a los 45 y estar echado en la casa todo el día, no sé, jugando videojuegos, no sé, qué vaya a hacer. Al final tenéis que ser busquilla y yo creo que es obligación de cada uno buscarse esos hobbies. Creo que los hombres en específico somos bien flojos para encontrar hobbies, cosas que nos gusten, tiempo para nosotros, ese tipo de cosas. Más allá del cliché, del meme casi de, ya, no sé, el asado y veo todos los partidos de fútbol el fin de semana, como que ir un poquito más allá, encontrar hobbies que realmente te interesen y sociabilizar con otras personas, es difícil. Es difícil hacerse el tiempo como salir de esa zona de confort para buscarse nuevas cosas. Está bueno. Hoy te quería llevar a un tema que te comentaba antes de partir grabando, que era que hablemos un poquito de tus colegas médicos y las costumbres que tienen de quizás no invertir tanto y más bien usar justamente ese momento. Yo lo veo mucho justo post universidad, en el cual el compadre, con justa razón, o sea, se sacó la mugre 7, 8, 9 años estudiando y recién llegan a trabajar y ¡pam! Aparecen con el auto alemán, con casita en la playa, con viaje al extranjero, o sea un despilfarro importante de lucas, porque obviamente salen, estudian muchos años y después todos ganan bien. Entonces, ¿qué hay que hacer para que tus colegas, o sea, al igual que tú, que en el momento como que te diste cuenta, den el paso de empezar a invertir? Y mira, yo creo que este tema está muy arraigado con la falta, la carencia de educación financiera que tenemos nosotros a nivel nacional o incluso tú lo ves también a nivel internacional. O sea, nos falta un poco el cuento de aprender a presupuestar, a planificar, a ahorrar, a invertir. Son cosas que no se conversan. Y a nivel médico, claro, tú ves un cabro que egresa y que al poco andar se compra el auto 0 kilómetros de la marca, así, de la top de línea y todo el cuento, y que viaja, y que sale para allá, y que sale para acá, ¿cachai?
y que al final no, con esas lucas no logra en sí generar un buen colchón, po. O que igual terminan después siendo unos hombres que pasan los años, que igual están apurados en lucas, que a fin de mes igual están apretados por un lado por otro, y que tú no entiendes, pues, o sea, al fin y al cabo, alguien que tiene ese nivel de ingreso y que puede tener un orden, podría estar mucho más tranquilo. Pero es un tema, yo creo, de educación financiera. O sea, Ujú. yo te cuento así como una anécdota, que aquí quizás cuando, si me ven alguno de los profes de ese tiempo, se van a sentir algunos identificados. Yo cuando estaba haciendo mi internado, hablo hace años atrás, había salido el primer iPhone, uno de los primeros iPhone. Y en el grupo de cirujanos que habían ahí, uno llegó con el primer iPhone y los días después todos estaban comprándose el iPhone. Y estaban, me acuerdo, estábamos en una residencia y estaban de repente llamando a uno y el profe no sabía cómo contestar, no sabía cómo usar el touch para El poder. touch. Entonces tú decías, claro, entonces es como para ejemplificar un poco que Ujú. también pasa mucho eso, pues, o sea, esta sensación de estatus, un poco esta competencia que tenemos de repente de como que demostrar de que estoy mejor que tú, al Ujú. final termina en una escalada de gastos innecesarios y que terminan muchas veces en colegas ultra estresados, ultra trabajólicos, entonces, con todos los riesgos que eso conlleva y con una calidad de vida que tú dirías que no deberían por qué tenerla así para el nivel de ingresos que tienen y para el nivel educacional formal por lo menos que tienen. Ujú. Claro, claro. Porque me voy, me compro el iPhone y ya, hago un par de turnos más este finde y con eso está pagado. Como que No, esa es más la mentalidad. sí, y hay pocos que se preocupan en el tema de invertir o ahorrar, pues. No lo ven mucho. Pero es como, yo creo que más allá del tema que sean un tema netamente médico, yo lo veo como a nivel general, pues. Sí, de todas maneras. Yo De lo todas veo maneras, también, o sea, quizás se ve más exacerbado porque en el fondo a los médicos les va bien, o sea, le ganan muchas lucas. Yo también lo veo en la industria donde yo trabajo, que es minería, que es más o menos parecido, o sea, todos ganan bien, entonces también se genera una cierta competencia que quizás al principio es como cosas más banales como, oye, tengo el último celular. O sea, ahora en mi grupo de amigos estaban hablando del Samsung que se anunció hace unos días. Y era, oye, ¿cuánto sale? 1.300.000, 1.600.000. Decía, 1.600.000 por un Samsung, por un Android, me decía. Perdón, me perdonan los amantes de Android, pero era como tanta plata. Y no, yo renuevo el celular todos los años, o cada 2 años, cada 3 años. Y al final es como una carrera que es imposible ganar, sí, pues, porque siempre está ahí atrasado, siempre está ahí en menos, porque siempre hay un viaje que no hiciste, o un auto que no tienes, o una casa en este barrio con estos metros cuadrados, con esta piscina, como que siempre hay algo, es como cuando vas en la carretera, hay un concepto que se llama la fata morgana, que es esa como posita que se genera cuando vas en un camino recto y tú juras que hay agua como sí, pues, a más dos adelante. kilómetros más adelante y después llegas y no hay nada y la posita se corrió. Entonces como eso, es como estar persiguiendo una cosa que no se puede alcanzar. Es terrible. Sí, es otra manera quizás de la carrera de la rata, pero como a la inversa. La carrera como de querer como estar en la cúspide de algo donde nunca vaya a llegar a la cúspide, como dices tú. O sea, Ujú. va a ser imposible tener lo último topo, lo último más tecnológico, lo mejor de todo. Siempre hay que tener esa ansia de quizás querer sumar más. Y al final son cuestiones que no te van llenando. Y podrá sonar muy cliché lo que voy a decir, pero cosas simples muchas veces donde tú más disfrutáis. Y el tema de estar con la familia, el tema de poder salir un día a andar en bicicleta, es el tiempo que tú tienes, porque esas lucas que te gastaste también es tiempo. Claro, ¿Sí? pero todo se puede traducir al final en el tiempo que tú utilizaste en obtener esas lucas.
Buenísimo. Oye, Eduardo, para ir cerrando, no sé si tienes algún mensaje final, una pedida a los que nos escuchan, a los que nos ven. Vayan al médico, vayan a hacerse un control, Vayan a traer un pañuelo, ¿no? vayan a hacer No, un control preventivo, por favor, antes que no, sea tarde. mira, sí, sí. ¿Hay algún mensaje que pueda yo aportar? Eh, Más que nada es tratar de llevar una vida significativa. ¿Y a qué me refiero con esto? A tratar de apuntar a tener relaciones personales de calidad, tratar de, uno, quizá, esto es como lo que dice Carl Jung, que a partir, yo ya que tengo 40 a partir de los 40 es como que uno empieza a vivir la vida, porque empieza a vivir la vida como ya para uno y no para el resto. Al principio uno cuando es más joven, como que vive uno para los papás al principio, después como para los amigos, y ya como cuando uno va agarrando un poco más de madurez, como que empieza a vivir como para lo que uno quiere. Y en ese sentido, las relaciones significativas creo que es súper importante. El tema de llevar una buena salud, hacerse los chequeos médicos. Nosotros los hombres que somos re malos para hacernos exámenes por lo menos una vez al año, los generales. Meterle algo de actividad física a la vida, tratar de alimentarse un poco mejor, evitar un poco tanto los ultraprocesados. Y por otra parte, pensar en el yo del futuro, en la parte también financiera. En pensar en este ahorro, en invertir, en pensar en este viejo que va a llegar en algún momento a necesitarte. Pero más que nada eso, y agradecerte a ti por esta posibilidad de conversar contigo, por el blog que tienes, porque así como llegué yo de manera súper así autodidacta al blog y empecé a aprender, más gente puede llegar también a tu mismo blog o a otro y empezar a informarse y a educarse. Esta cuestión, ahora no hay excusas para no educarse. La tecnología te permite, a la mayoría de la gente que tiene acceso a ella, a 2 clics pueden informarse. Sí, sí, y es tan simple como agarrar al amigo que tenía al lado, que lo ves medio desordenado, es como, oye, léete estas cosas, ve este podcast o ve los reels de, hay otros influencers que son más chistosos, son más personajes que uno, y al final cada uno puede elegir quién conecta, con quién conecta mejor. Sí, Sí, hoy en día está más fácil que nunca. Así que nada, pues, gracias Eduardo, gracias a todos los que nos escucharon. Hasta la próxima. muchas gracias. Chao, Chau, chao. chau.